pero no son cambios impuestos, sino son cambios que vienen de un proceso y de la escucha de una necesidad previa. Cuando hay un empoderamiento de este tipo, pues de repente ellas pueden decidir tener otro tipo de profesión y sobre todo, y lo que creemos más importante, es que pueden mandar a sus hijas mujeres al colegio. Y eso es lo que hace un cambio estructural muy grande. Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. En el capítulo de hoy nos vamos a adentrar en uno de estos destinos, pero recuerda que en hacialosalvaje.net tienes más información y que formando parte de nuestra comunidad tendrás acceso a bonus talleres y a nuestros diarios de viaje. Y ahora sí que sí, encendamos el fuego de hoy. Tanzania es el lugar ideal para observar la naturaleza en estado puro. Es un país seguro, amable y divertido. Y aunque es uno de los países africanos más avanzados en derechos sociales y civiles, todavía queda muchísimo por hacer. Hoy, por tanto, trataremos un tema tan delicado como necesario: la realidad de muchas niñas y mujeres masái que se enfrentan a prácticas como la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados. Y para guiarnos en este tema tan complejo, tenemos el honor de contar con dos invitadas que están al frente de dos proyectos que brindan apoyo y esperanza a estas mujeres. Mónica, creadora de Guanaguaqué, y Daniela, una de las fundadoras de Tattoo Project, con las que estamos felices de colaborar en nuestro viaje, una aventura con prismáticos violetas. Mónica, Daniela, bienvenidas a este podcast. Encantada de estar aquí. Muchas gracias, Ana. Gracias, Mónica. Decíamos, ¿no? Antes de grabar que teníamos, pues eso, muchas ganas, ¿no? De tener este encuentro, pues bueno, para poner encima, ¿no? De la mesa como juntas, colaborando y bueno, estrechando estos lazos, bueno, pues se puede llegar a construir cosas muy bonitas y que pueden aportar mucho al mundo. Mónica, empezamos si quieres contigo. Explícanos un poquito más qué es Guanaguaqué, cuál es su misión tanto a nivel global como en Tanzania. Bueno, Guanaguaque significa mujeres en la lengua swahili y es una ONG creada por dos mujeres, por dos emprendedoras, para enfrentar, digamos, las peores prácticas de la violencia de género en general, pero nos hemos especializado en aquellas que están, digamos, más ocultas o que son más difíciles de contar, como son la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y también la trata con fines de explotación. Al final todo esto surge también de los viajes. Fíjate, Ana, o sea, todo, yo creo que las tres tenemos en común un recorrido, ¿no? Por el mundo. Y bueno, pues al final de todo el recorrido, cuando trabajas también en cooperación al desarrollo, te vas encontrando que la que peor situación tiene dentro de los contextos de pobreza, de vulneración de derechos, al final por el componente de género es la mujer, y si bajas ya la edad, ¿no? La niña. Y bueno, pues ese es el objetivo de Guanaguaque, enfrentar las peores formas de violencia contra las mujeres y las niñas y favorecer una sociedad mucho más justa y equitativa. En Tanzania concretamente estamos trabajando con el tema de mutilación genital y matrimonio infantil, precisamente porque, bueno, pues es una de las problemáticas a las que la población masái se enfrenta. Y bueno, pues a pesar de que la prevalencia de la mutilación en Tanzania sea en torno a un 15%, ¿no? 15 de 100 mujeres son cortadas genitalmente. Cuando entras dentro de determinadas tribus, en concreto una de ellas es la Masái, la prevalencia es bastante más alta. Daniela, cuéntanos un poquito más también sobre Tattoo Project y cómo surgió la idea de Masa.
con Tatu empezamos en 2013, hace ya 11 años, y nosotros trabajamos en 2 comunidades del norte de Tanzania, Msitwatembo y Londoto, y nosotros creemos en el desarrollo equitativo y sostenible de la comunidad, y por eso desarrollamos todos proyectos comunitarios ahí, en diferentes áreas, en el área de agua, de salud, de entorno y de empoderamiento de la mujer. Y ahí es donde tenemos diferentes programas en marcha, que está el empoderamiento económico, el empoderamiento personal y el comunitario. Y Masá es un proyecto de billutería Masái, surgió también desde 2013, así como otros proyectos han ido surgiendo a lo largo del recorrido. Masá fue, junto con el grupo grande de mujeres, de los primeros proyectos que se pusieron en marcha. Y es un proyecto en el que hay más de 17 mujeres trabajando en 3 grupos, y ellas diseñan y producen billutería Masái, que es una de las características de su cultura. Todo esto para crear una independencia económica por parte de ellas y para ellas, y también para dar a conocer esa cultura mediante la billutería. Y así nació también la colaboración con Guanahuaque, gracias a las mujeres, esas estupendas y maravillosas mujeres Masái, y también contigo, Ana. Sí, pues vamos a tirar, ¿no? de ese hilo tan bonito de la bisutería Masái, porque efectivamente, ¿no? Es el motivo, ¿no? Por el cual surgió esa conexión, esa colaboración tan bonita con Guanahuaque. Cuéntanos, Mónica. Pues es que fue algo como que lo vimos clarísimo. Nosotras estábamos trabajando con las mujeres Masái, pero de Kenia, ¿vale? Con mujeres también, bueno, pues esta cultura de la bisutería es común en cualquiera de los países donde están. Y bueno, pues las mujeres cuando trabajábamos con ellas nos iban regalando artesanía. Y nos regalaban unos collares muy grandes con unas flores muy grandes, bueno, algo como muy tribal. Y empezaron también regalándonos pulseras de este tipo. Cada vez que veníamos aquí, el tema de las pulseras era brutal. Todo el mundo quería, no hacíamos más que regalar, más que... Y al final dijimos, jolín, es que esto es una tradición positiva que nosotros estamos trabajando también para enfrentar otra tradición negativa que es el oficio de mutiladoras. O sea, ellas cobran por hacer la mutilación, el oficio de circuncidadora es muy reconocido, tener en cuenta que es la que pone de largo a la niña. Entonces, ellas cobran por ello. Cuando entienden cuál es la realidad de la mutilación, porque tienen acceso a personal sanitario, quieren dejar de hacerlo, pero tú a una mujer no puedes empobrecerla porque tendría la necesidad otra vez de volver a hacerlo. Entonces, bueno, pues yo hubo un día que iba en el coche con mi collar puesto aquí en Madrid, iba mirando por el retrovisor y es verdad que un collar tan grande es difícil, ¿no? En un ambiente como más urbano donde vivimos nosotras, de que tuviera ese concepto de que fuera como más universal, porque queríamos que fuera un proyecto de sensibilización, es decir, generar recursos, pero sobre todo tener una herramienta para hablar de una forma no invasiva de la mutilación y del matrimonio infantil, que son prácticas muy difíciles de contar. Entonces empecé a ver el collar y vi la flor, la flor, la flor, la flor, y de ahí surgió un proyecto muy bonito que se llama Maua, que es un concepto, el concepto alegre, ¿no? De algo muy colorido para enfrentar las peores prácticas de la violencia de género. Entonces, bueno, pues empezamos a crear la flor, que no es nada más que una flor, pero fijaros, por detrás puede ser un broche, puede ser un llavero, puede ser un collar, tiene infinitos usos. Y esa colaboración surgió de ahí, de ver las flores y de decir, jolín, conocer a Tatu, lo que estaban haciendo con ese proyecto con las mujeres y decir, jolín, pues es una sinergia súper buena el que esas mujeres, nosotras,
podamos generarles esa demanda. O sea, Tatu está trabajando con ellas de manera global y nosotros lo que hacemos es intentar tener una demanda planificada y constante y poder hablar a través de Flores de ese gran proyecto y de esas grandes mujeres y de esa problemática que ellas mismas están enfrentando, no a través de la caridad, sino a través de generar de su su trabajo. de su trabajo. Y fijaros que además lo que buscábamos es que cuando alguien luce algo así, es imposible que no llame la atención porque no hay dos iguales. Cada una no les decimos haz este diseño, este otro, es una creatividad enorme. Entonces, cuando tú llevas esto, es algo directamente de la mujer a la que estás ayudando, que habla de ella, que habla de su creatividad y que habla de las peores formas de la violencia de género. Con Tatu estamos ahora en un proceso de desarrollo. Hemos empezado por una fase inicial, que son los pétalos de flores. Las pulseras, no queríamos hablar de forma conceptual de pulsera, sino de pétalo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a un centro educativo, a mí me sirve para escribir cuentos, escribir historias, es un concepto mucho más potente. Entonces, con Tatu tenemos la suerte de que tenemos, Daniela, muchísimo recorrido por hacer y ahora mismo estamos con los pétalos de las flores que están haciendo unas pulseras increíbles, maravillosas, con una calidad excelente y eso es gracias al trabajo que han desarrollado con todas esas mujeres. Y aquí la gente lo recibe como algo único y más allá de que sea algo, eh, como dicen, solidario, ¿no? Que no lo es, realmente estás pagando por algo de calidad. A través de eso, muchísima gente en su entorno cercano está hablando de las peores formas de la violencia de género. Sí, en este podcast hemos hablado mucho de esto, ¿no? De ese consumo consciente y transformador, ¿no? Que muchas veces con estos pequeños gestos, ¿no? Que tenemos en nuestro día a día de comprar un broche, un regalo, ¿no? Para alguien, pues según, ¿no? Ese objeto que compramos, bueno, pues tiene un valor y un significado que puede llegar a ser muy potente, como es en el caso, ¿no? De estas flores y estas pulseras que para las personas que nos están escuchando y no nos están viendo, en las notas del podcast dejaremos un link para que podáis ver todas estas maravillosas creaciones porque, bueno, pues a mí me tienen enamorada. Yo he cogido un poco de todo porque es que no sabía decidirme, así que nada, echar un vistazo a la página web y veréis cómo lo que está diciendo Mónica pues es efectivamente pues eso, pequeñas obras de arte. Daniela, ¿cómo se hace esto, ¿no? En el terreno, ¿no? ¿Qué estrategias habéis encontrado como más efectivas para generar, ¿no? Toda esa conciencia, ¿no? Y ofrecer alternativas a estas mujeres de una manera, pues eso, natural y que no se sientan, ¿no? Amenazadas y que tengan, bueno, pues sobre todo eso, otras salidas que les permita tener esa independencia y esa autonomía que estamos hablando. Pues mira, Ana, nosotras acompañamos, eso lo tenemos muy claro, ¿no? El recorrido lo hacen ellas, trabajamos de manera conjunta y escuchamos mucho. Masá surgió de escuchar la necesidad de ellas. Ellas como son así de valientes, vinieron a nosotras a proponernos el proyecto, no fuimos nosotras las que surgimos con esta idea. En un principio fuimos a la comunidad y sí que pedimos, fue nuestro primer encuentro, queríamos hablar con las mujeres de la comunidad. Y esto fue lo que transmitimos a los líderes que estaban reunidos en la primera vez con nosotras, ¿no? Les dijimos, queremos llegar a las mujeres y vamos a estar el sábado abajo de este árbol para todas las mujeres que quieran venir para ver qué podemos hacer juntas y qué surge, ¿no? Y empezaron viniendo unas pocas y llegaron muchísimas, y entre ellas llegaron muchas mujeres Masái, y surgió la idea de empezar con un grupo muy grande, y bueno, y de ver cómo iban a trabajar juntas y a colaborar juntas, ¿no? Y cuando terminó la reunión, que se había hablado de una aportación económica entre ellas para hacer un fondo común, vinieron las mujeres Masái a nosotras, a mí y a mi compañera que estábamos en esa primera reunión,
y fueron ellas las que nos dijeron, nosotros no tenemos la posibilidad de contribuir con dinero porque no tenemos dinero nuestro como mujeres, pero tenemos nuestra billutería. Y así fue como surgió por parte de ellas el proyecto, ¿no? Entonces, siempre es tan importante escuchar cuál es esa necesidad y también cuáles son las alternativas que ellas mismas plantean, ¿no? Eh, y claro, y así surge Masá, y Masá al dar esa independencia a muchos niveles, independencia económica, que es muy importante, ¿no? Como comentaba Mónica, nos hemos dado cuenta que ha ido cambiando el papel de la mujer dentro del núcleo familiar y por lo tanto en la comunidad, porque la familia y la comunidad son una, ¿no? Y en un principio, pues ellas no podían decidir en casi ningún aspecto y ahora ellas contribuyen dinero y por lo tanto tienen poder de decisión dentro de la familia. Y entonces ahí se van cambiando algunos roles, pero no son cambios impuestos, sino son cambios que vienen de un proceso y de la escucha de una necesidad previa que viene de parte de ellas, ¿no? Entonces, cuando hay un empoderamiento de este tipo, que es como bastante general, ¿no? No solo de un aspecto en concreto, pero si nos miramos el aspecto económico, pues de repente ellas pueden decidir tener otro tipo de profesión y sobre todo, y lo que creemos más importante, es que pueden elegir pagar y mandar a sus hijas mujeres al colegio. Y eso es lo que hace un cambio estructural muy grande, ¿no? Eh, Porque antes eso no hubiese sido, no hubiese estado dentro del pensamiento de la familia, ¿no? Dentro de las posibilidades. Hubiese sido el hombre, eh, si había que elegir alguno, porque quizás ninguno iba al colegio, pero si iba alguien, era el hombre. Y entonces desde el momento en que la mujer es la que aporta ese dinero, han empezado a tener esa voz de decir, bueno, yo lo aporto y yo decido a dónde va, que eso es un salto también muy grande, ¿no? Y ellas eligen mandar a sus hijas al colegio. Y entonces ahí empieza a haber todo un cambio muy grande. Es que al final es una cadena, o sea, el educar a una niña es invertir en futuro y al final se lo terminas demostrando. O sea, al final, fijaros que es un tema económico, hasta en el tema de la mutilación. O sea, la justificación de la mutilación es que la niña, cuanto antes la cortes, antes es casadera. Si no está cortada, no se puede casar. Cuanto antes es casadera, antes se va a casar y va a recibir la dote matrimonial. Entonces, lo que haces es, a través de un proyecto de este tipo en el que empoderas a la madre se compromete a educar a su hija, es romper ese círculo en el que no la quiere casar cuanto antes, no la corta cuanto antes, luego su ciclo educativo es más largo, tiene mucho más poder o más herramientas para decidir, y en ese tránsito, imaginaros algo tan simple que lo hemos hecho alguna vez. Una niña que ha estudiado corte y confección, le hemos regalado una maquinita de coser de las antiguas, de las que aquí ya ni queremos. Con eso ha llegado a su aldea y se han ahorrado todos los uniformes, han generado cosas para la casita. Al final demuestras que educar a una niña vale más que la dote matrimonial. Y es cuestión de números muchas veces. Lo decía claramente Daniela, es que al final las mujeres empiezan a aportar y cuando aportas tienes voz. Y lo chulo también de todo esto, Mónica, es que no termina la cosa aquí, ¿no? Una vez que llega ese material también a España, hay otras mujeres que terminan de darle forma y todavía, bueno, pues este proyecto tiene todavía, pues eso, más valor. Cuéntanos. Claro, queríamos hacer un proyecto que fuera global, porque independientemente de que la violencia o el tipo de violencia se haga aquí o allí, el fenómeno de la violencia de género es un fenómeno internacional y no hay ningún país que esté exento de sufrirla. Queríamos que a través de un objeto o una herramienta nos sirva a hablar de todo tipo de mujeres y romper estereotipos.
El tema de la mutilación parece que es algo exclusivo del continente africano, que se hace en 2 o 3 tribus. Más de 200 millones de mujeres han sido cortadas. Cada año son 3 millones más. Se practica en más de 20 países y está hasta el fenómeno del turismo de la mutilación. O sea, es algo internacional. Independientemente de donde se haga, cualquier cosa que afecta a la mujer es un problema social. Ni siquiera es un problema solo de mujeres. El tema del matrimonio infantil es brutal. O sea, más de 600 millones de niñas son obligadas a casarse. Nos pensamos que esto todo es en los países en vías de desarrollo. ¿Hay algún estado en Estados Unidos en el que casar a las niñas todavía es legal? O sea, estamos hablando de que a través de una flor queremos romper estereotipos. Cuando traemos una artesanía como es la flor, una artesanía hecha por mujeres masái, algo típico de una cultura, la traemos aquí como objeto, pero esas mujeres supervivientes de la trata con fines de explotación, mujeres explotadas, que a lo mejor son mujeres de otro país de origen donde no han tenido la oportunidad que han tenido ahora mismo las mujeres, por ejemplo, a través de Tatu, y terminan en un país en el que no conocen a nadie, terminan engañadas, terminan explotadas. Todo eso se recoge en un objeto. Da igual que sean de fuera, da igual que sean mujeres que sean de aquí, a través de una flor sensibilizamos respecto a la violencia de género o a las violencias de género, cualquiera que sea su tipo. Y sobre todo, lo que nos encanta es ver el orgullo con el que la gente lleva ese objeto. Un objeto muy simple, o sea, muy sencillo y muy valioso. Estamos hablando de que queríamos un objeto que aquí no es todo aportar una cantidad de 1.000 euros, 2.000 euros. Es que una pulserita vale 4 euros. Hay otras de 5, la flor más grande vale 8 euros, las tenemos de 6. Queríamos algo que todo el mundo pudiera tener acceso. ¿Por qué? Porque yo soy Mónica, la de Guanahuaque, de Daniela, de la organización Tatu, pero cuando tú, Ana, lo llevas y tu hermana, tu prima o tu padre te preguntan por la flor, tú eres alguien de influencia en tu entorno, yo soy una desconocida. Entonces, ese entorno cercano, a través de algo que llama la atención, tú llegas hasta donde la persona que está quiere llegar y hablas pues de las peores formas de violencia de género. Mm. ¿Y nos podías contar un poquito más cuál es la labor de las personas que están aquí en España una vez llegan esos objetos aquí? Claro, esas mujeres lo que hacen es terminar el producto, hacerlo usable. Es decir, la flor, es una artesanía, es un concepto, no te lo puedes poner, ¿no? Entonces terminan poniéndole el tipo de fornitura que sea adecuado. Hacen todo el proceso de venta, el envoltorio, el empacaje, terminan haciendo eso. Nosotras trabajamos de una forma no tan directa como lo hace Tatu directamente con las comunidades. Sí que trabajamos con ellas, pero siempre de la mano de una entidad, una contraparte que la llamamos una ONG local. En el caso de Kenia estamos con Tasar Unotomono, que significa rescate a la mujer. En el caso de Tanzania estamos con Tatu Project. Y en el caso de España estamos con Proyecto Esperanza, ¿vale? ¿Por qué? Porque Ujú. esas entidades son las que hacen el rescate integral, la atención integral de las mujeres. Nosotras, en la parte en la que creemos que somos más fuertes, en las que tenemos la habilidad, es en esa parte más prelaboral, ¿no? Y laboral. Prelaboral lo decimos porque trabajamos, por ejemplo, con las mujeres de Proyecto Esperanza en formarlas para enfrentarse a una vida laboral y precisamente también buscar oportunidades para ellas. Entonces, nosotras trabajamos siempre de la mano de otra entidad que conoce muchísimo mejor el entorno de trabajo donde estamos y nos dejamos guiar muchísimo porque al final establecemos una relación de confianza que se va creando a través de los años. Yo en mi caso, yo no viajo constantemente a Kenia y Tanzania, yo principalmente viajo 2 veces. Viajo en agosto y viajo en diciembre. ¿Por qué? Esas fechas son las épocas en las que las niñas salen de la escuela y retornan a sus pueblos. Esa es la época en la que hay una mayor probabilidad de que sean cortadas. Entonces ahí es donde nuestros proyectos
tienen muchísimo más sentido y hacemos determinadas actividades, pero siempre de la mano de la contraparte local. Trabajamos con propios Masái y lo que hacemos es ir de la mano con ellos. O sea, nosotras no entramos en una comunidad directamente si no es con alguien que está ya dentro de ese entorno y somos acompañantes. Nosotras nos quedamos en un plano, digamos, más secundario. Esa es nuestra, digamos, nuestra forma de trabajar. Y con Tatu hemos encontrado una sinergia maravillosa. De hecho, te diría, Daniela, que casi tengo más relación, o sea, Daniela fue el primer, además, punto de contacto, pero yo en el día a día, en el trabajo con las artesanías, tengo mucha más relación con la gente de Tatu local. Con Claro, Damián, por ejemplo, que es una de las personas que lleva claro. el proyecto, trabajamos con gente local. O sea, al final es una sinergia maravillosa. Pues cada uno hace, o sea, intentamos hacer red donde cada uno es bueno y nos podemos unir. Nosotras somos de esa filosofía, creemos que juntos sumamos mucho más. Sí, totalmente de acuerdo. Y era lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que a través de esta red, ¿no? De estas colaboraciones, de estos lazos de sororidad, bueno, pues podemos llegar a más lejos, ¿no? O sea, y hacia lo salvaje, pues hacemos un poco lo mismo, ¿no? Nos dejamos aconsejar y guiar por esas mujeres, por esas iniciativas, ¿no? Que están en terreno, ¿no? Pues para dar forma a estos viajes y por eso también pues surge toda esta también colaboración y es que es imprescindible, ¿no? Para que, bueno, pues sean proyectos sólidos y sostenibles en el tiempo, porque esto también es bastante interesante, cómo se consigue, ¿no? Que esto sea algo sostenible en el tiempo y que realmente llegue a ser algo que bueno, pues eso, que tenga continuidad. Bueno, yo sé, depende esto mucho, ¿no? De dónde está el proyecto. En el caso nuestro, que es en Tanzania, es un reto, ¿no? Porque Tatu, desde que empezamos, teníamos muy claro también cuándo nos íbamos. Nosotros tenemos una vida de 15 años como ONG. Entonces, teníamos muy claro que lo nuestro no era crear una dependencia ni quedarnos para siempre en la comunidad, sino de ir, trabajar juntos y después ir dejando de a poquito que ellos y ellas sigan. Entonces, la parte de sostenibilidad tiene que estar muy presente desde el principio y ya te digo, es un gran reto. Em, Nada, en el caso del proyecto Masai, porque cada proyecto es diferente, nosotros tenemos junto con ellas trabajo y colaboradores internacionales y también locales. Entonces, en el caso, por ejemplo, con Mónica, esto es internacional y por supuesto nosotros hacemos de intermediario con el grupo de las mujeres Masái, que es con las que nosotros trabajamos y a las que nosotros unimos con, con otras asociaciones que tienen pues, proyectos como el de Guanahuaque. Y también lo que hacemos mucho es a nivel local. Con ellas hemos trabajado un montón de cosas, desde la calidad del producto, desde cómo lo diseñamos, tenemos catálogos, y esto fue muy importante, teniendo clases de también un poquito de contabilidad, ¿no? De toda esta parte de negocio también, muy básica, pero necesaria para que ellas puedan Mm. ser independientes y manejarlo, ¿no? Entonces, hemos ido junto con ellas y ahora ellas se encargan de ir solas a hacer contactos por las ciudades que están cerca de la comunidad y ellas van con su catálogo y tienen negocios en los que se vende billutería masái, además de muchas otras cosas. Y entonces ellas preparan los pedidos para esos lugares en concreto. Entonces no solo tienen los clientes internacionales que una vez que nosotras nos vayamos, quizás, pues a la hora de, bueno, con Guanahuaque seguramente seguirán, pero claro, ellas no tienen un ordenador como para estar Claro. todo el rato en contacto, ¿no? O en búsqueda de esta parte internacional. Y también quizás no es necesario.
para ellas lo que es importante es poder hoy tener este negocio en marcha y hacerlo también de manera local y ser independientes de manera local. Entonces ahí está la sostenibilidad, ¿no? No estar pendiente de lo de afuera, sino construir algo con buena base y sólido para que puedan en el adentro, en lo cercano, poder ser ellas las que se encarguen de llevarlo a cabo. Es una maravilla verlas, de verdad. O sea, es literal el contando. Nosotras hacemos pedidos, o sea, calcula más o menos cada mes o cada 2 meses hacemos 1.000, 1.500 pulseras. Se lo mandamos de una manera en la que le decimos los colores de fondo y luego los diseños, ellas los hacen como quieren, ¿no? Pero cómo lo llevan contado, cómo cuando llegan tienen organizado en sus libros. O sea, eso es un avance y eso es gracias al trabajo que ha hecho Tatu. Os lo digo en comparación a otras colaboraciones que hacemos que están en un estadio previo. De hecho, o sea, totalmente de acuerdo con Daniela en esa parte local. Nosotras a día de hoy tratamos desde aquí de mantener la demanda en todo lo posible, incluso ir incrementándola, ¿no? Para que el proyecto desde nuestra perspectiva también sea sostenible, pero es verdad que nuestra idea también es ir pasando y dotando de esas herramientas que Tatu ha desarrollado con su grupo de mujeres, que otras mujeres tengan esa posibilidad. Y siempre trabajamos cuando las mujeres están en el mejor momento a nivel producción para nosotros, es verdad que pues algunas veces hemos ido cambiando precisamente cuando ya esas mujeres no tienen nuestra necesidad, o sea, no requieren nuestra demanda. Entonces es una maravilla verlo volar, o sea, no. Esto tiene que ser sostenible, o sea, ya hemos pasado de esos conceptos, creo que los hemos superado, es verdad que hay entidades que no, ¿no? Pero la caridad, yo de verdad que sí que hay que ayudar, pero que no queremos el buenismo, no, esto hay que dar herramientas y que esto sea un paso intermedio para que realmente tenga un impacto real. Ujú. Has puesto encima de la mesa el tema del buenismo, Mónica, y con esto me da pie también para hablar del volunturismo, porque es una de las cosas, ¿no?, que para nosotras desde Hacia lo Salvaje, pues más nos preocupa, ¿no? Uno de los días que tenemos previsto en esta aventura con Prismáticos Violetas es, bueno, pues acercarnos un poquito, ¿no?, a este proyecto y poder, bueno, de alguna manera visitarlo y tener una aproximación, pues eso, más cercana, pero con una serie, ¿no?, de normas y de características que queremos dejar muy claro, ¿no?, a las viajeras para precisamente es no caer en el volunturismo. Me gustaría que nos explicaras con detenimiento, ¿no?, cómo se abordan, ¿no?, estas visitas a los proyectos para que de alguna manera, pues esto, contribuyan al proyecto, pero no invadan, ¿no?, la intimidad y ¿no?, la cotidianidad de estas mujeres en su día a día. Y Ana, mira, no es solo con respecto a las personas que vienen a hacer turismo, porque nosotros también tenemos una rama de Tatu que es Tatu Adventures y también estamos con la parte de turismo responsable y sostenible, que es una de nuestras maneras de financiar los proyectos. Y una de las cosas que ofrecemos es ir a visitar nuestro trabajo o colaboramos con personas como contigo que vienen a conocer nuestro proyecto y también ya desde eso hasta voluntarios, hasta personas que nos conocen y que quieren venir a ver, que simplemente pues, son familia de voluntarios, son personas que están ahí viviendo. Todas las personas que se acercan a la comunidad tienen antes, desde nuestro punto de vista, es una necesidad que sepan cómo acercarse, que tengan esa conciencia desde el cómo vestirse, porque ahí es importante y hay que tener un respeto por la cultura de donde vas,
a nosotros no creamos ninguna actividad específica en un proyecto para recibir a un turista. Es decir, es nuestro día a día. Y si sabemos que ese día en concreto va a venir un grupo de personas a visitarlo y hay algún tema que es muy privado del proyecto o están en un estadio del proyecto importante, eso se comunica y o se hace para otro día, se pone para otro día la excursión, o se va a ir en un momento en el que no intervenga dentro del proyecto esa visita. Em, Eso es muy importante para nosotros porque nosotros es nuestro trabajo y es como si tú estuvieras trabajando y de repente tengas un grupo de personas que vengan a verte a ti en lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, tiene que haber un respeto. También estamos muy abiertos a que estas personas puedan hacer preguntas eh, y que las mujeres puedan compartirse. Pero por supuesto antes también se habla de temas como no solo la vestimenta, sino también el cómo nos acercamos a ellos, las fotos, que eso también es todo un Mm, tema muy invasivo en muchos total. casos. Eh, y sí, porque ahí cuando vamos también, todas las personas que van de una forma u otra están relacionadas con Tatu. Y nosotros tenemos una relación con la comunidad desde hace mucho tiempo y que es muy importante, con mucho respeto por ambas partes, tanto de la comunidad hacia nosotros como de nosotras a ellos. Y que bueno, que es también mm, importante seguir manteniendo, ¿no es cierto? Sí, es que es pues eso vital, ¿no? Para, bueno, pues respetar el proyecto, ¿no? Es que yo creo que a cualquier persona, ¿no? Que está trabajando hoy en su oficina, pues no le gustaría, ¿no? Que de repente se le llenara la oficina de un autobús, ¿no? Y se empezaran a hacer fotos, o sea, es que es sentido común, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, pues hay que recordarlo porque se ven situaciones, sobre todo es verdad, con el tema de las fotografías, que es como impactante, ¿no? De verlo desde fuera porque no te cabe, ¿no? Como en la cabeza. No, y que también depende mucho del tipo de visita que tenemos. En el caso, por ejemplo, de cuando vienen los voluntarios, nosotros tenemos todo un día de inducción cultural eh, que habla a personas que acaban de llegar a una cultura completamente diferente a la nuestra, de qué es lo que se van a encontrar, qué es lo que suele pasar y cómo desde el respeto absoluto nosotros intentamos que entiendan que se debe proceder, ¿no es cierto? Y los voluntarios porque van a estar en más contacto, pero en el caso también de los turistas, nuestros guías son locales. Hemos estado trabajando mucho con ellos en este concepto de turismo responsable y sostenible. Y, y también es esa parte de que alguien de allí te cuente a ti como turista cómo lo viven ellos también ese proceso, ¿no? Ese intercambio. Son personas que tú conoces muy abiertas, siempre con muchas ganas de compartir, de preguntar, son muy acogedoras. eh, entonces, eso es maravilloso. Lo que pasa que, bueno, siempre desde un lado del respeto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mónica, Nosotras desde Guanajuato, a ese respecto con el tema del voluntariado, por ejemplo, nosotras no hacemos lo que llamamos turismo de cooperación, ¿no? Nosotras cuando planteamos que un voluntario o una voluntaria viaja al terreno, es como el resultado de un recorrido previo con nosotras de un periodo de tiempo bastante largo. Es decir, queremos hacer algo que sea real, o sea, por nuestra parte, ¿no? Porque además nosotras no trabajamos directamente en el terreno, sino que siempre nos aliamos con contrapartes. Nosotras lo primero que hacemos es ver necesidades que nos transfiera a la contraparte local. Es decir, para nosotras no tiene sentido el ir a jugar con las niñas, no tiene el sentido el ir a estar por estar, porque al final eso responde a una necesidad más del voluntario o la voluntaria en sí
de sentirse buena, ¿no? Más que el impacto real que eso tiene en una comunidad. Y a veces tiene incluso impacto negativo. Nosotros hablamos de temas de mutilación, estamos hablando de temas de matrimonio infantil. Hay que tener mucho cuidado en cómo se trata, cómo se trabaja, y un voluntario o voluntaria no tiene por qué estar formado. De ahí ese recorrido. Nosotros es una relación de confianza aquí, en la que nos da tiempo a conocer al voluntario o la voluntaria que tiene en principio ganas de ir al terreno. Pero es después de haber hecho un recorrido previo aquí en el que nos aseguramos de formar, de que todo el tema de no hacerte el rey mago, evitar ser el salvador, bueno, muchísimas cosas que se trabajan durante, es que estoy hablando incluso de años. Eso nos da pie a conocer muy bien a esa persona y nos da pie a que esa persona que se va a ir a un sitio donde conoces bastante poco, saber quién va a responder por ellos. Porque es verdad que hay determinados casos en los que han aparecido gente que ha llegado al terreno y se han encontrado totalmente que la entidad con la que iban incluso había desaparecido. Pues eso es lo que Sí. pasa cuando llegas a un sitio y dices que me quiero, a ver, ¿qué tienes? Que me quiero ir mañana a viajar a ayudar a África. Pues eso es Mm. voluntarismo, o sea, tienes mucha voluntad, pero realmente ¿qué es lo que quieres? Irte gratis a África, porque además es que esto no es gratis, o sea, ese es nuestro compromiso. Nosotros, nuestros voluntarios, evidentemente, asumen el coste de cada uno de los viajes. Nosotros aportamos otras cosas, pero hay que haber un compromiso también económico. Y bueno, pues al final lo que buscamos es que sean muy conscientes de que una persona cuando viaja 5 días, 10 días, 15 días, un mes, lo que puede hacer allí es muy, muy poquito, muy, muy poquito. Te llevas mucho más de lo que tú puedes llegar a aportar. Es mentira que no se pueda hacer nada. Es verdad que si tú, imagínate, eres enfermero o enfermera o eres dentista y tienes un programa específico para ir a hacer un reconocimiento de todas estas niñas, está organizado y preparado y es maravilloso, pero por eso hay que prepararlo. No es me apunto a un viaje de voluntariado, porque eso es turismo y por nuestra parte no queremos engañar ni queremos asumir ningunos riesgos, porque hemos vivido en otras entidades y en otros sitios, hemos vivido situaciones complicadas y no queremos que esto sea una experiencia real, buena, y es que nosotros tenemos la responsabilidad de educar en torno también a este tipo de turismo, porque no es voluntariado al final, este tipo de turismo que está proliferando y sobre todo que además, corrígeme Daniela si me equivoco, ¿cuántas llamadas tenéis de gente que no conocéis de nada, que quieren ser voluntarios? En torno al mes de junio o julio, al Sí, verano. sí, y durante una semana. No, Eso es. nosotros sí, recibimos esto, pero cada vez nos llegan menos. Creo bueno, el boca a boca va Entiendo. haciendo su trabajo, ¿no? Es que nosotros diferenciamos muchísimo, como dice Mónica, entre voluntarios y turismo. Para nosotros son dos cosas diferentes y para eso el rol del voluntario tiene que ser muy claro y desde un principio, yo cuando tenemos varios convenios con universidades, por ejemplo, y yo siempre les digo lo mismo, a mí, nosotros no creamos una necesidad para que venga el voluntario a trabajar. Mm. Nosotros a partir de una necesidad que tenemos, Eso si es. necesitamos, buscamos un perfil afuera. Si necesitamos, porque algo que tenemos clarísimo es que para que sea sostenible también tiene que haber una continuidad en los proyectos, y más estando en terreno, para que haya una historia, para que esa persona sea, pues como nosotros tenemos los managers locales, que son, cada proyecto tiene su encargado local, porque es la cultura, porque tiene esa sostenibilidad a largo plazo de esa persona que está ahí, que sabe la historia, que sabe lo que ya se ha implementado, lo que no, lo que se puede hacer, crea una relación con las personas que forman parte del proyecto en la comunidad.
Y además de eso, si es posible y si es necesario, tenemos voluntarios que vienen a trabajar a los proyectos con ese manager. Entonces no se crean necesidades para. Eh, a partir de esas necesidades nosotros buscamos gente si es necesario. Y en cuanto a esas cosas que vos comentabas, esas acciones concretas, nosotros tenemos eso, ¿no? Como acciones concretas, muy, muy concretas, y que suele ser también en el ámbito de la salud, no en los otros, en los que si tenemos, pues, eso, ¿no? Como un convenio con alguna universidad, con un grupo de enfermeros, con un grupo de Mm. médicos, que vienen 15 días es para un programa específico que suele ser un programa formativo y es un intercambio eh, con las personas de la comunidad, por ejemplo, con el personal sanitario de la comunidad. Pero si no, apuntamos al turismo, al voluntariado de largo plazo y no al turismo. Y de Eso largo es, plazo hablo de 3 meses en adelante, 6 o claro. más. Es que si no, o sea, hasta para el propio voluntario o voluntaria es muy frustrante. O sea, imagínate que llegas a un sitio y no tienes nada que hacer, nada más que estar. Yo me sentiría engañada, o sea, no es lo que queremos ofrecer. Y además es súper interesante que cuando tú desarrollas un programa de voluntariado con la contraparte local, el propio voluntario o voluntaria aquí previamente, nada más conocerse, hay un periodo de tiempo hasta que realmente va a viajar. Durante todos esos meses está trabajando, está involucrado, está creando, está desarrollando materiales. Es que no tiene ningún sentido el... A ver, la realidad es que hay que ser claros. Es verdad que las entidades no lucrativas es muy difícil sostenerlas. Entonces, hay una dicotomía entre genero recursos, no los genero, y es verdad que hay mucha demanda de ir a proyectos como turismo. Entonces, hay entidades que se financian de esa manera. Es su forma, o sea, no es por un tema de crítica, pero realmente se debería contar de otra manera. No queremos trabajar, no queremos poner al voluntario o voluntaria en riesgo, no queremos poner a la población beneficiaria en riesgo y queremos hacer algo real y no hacer voluntariado por tener voluntariado y ofrecerlo. Mm. Ahí Mm. yo creo que es la clave, ¿no? Mónica, Dani, o sea, al final es cómo cuentas las cosas y cómo explicas las cosas en ambas partes, ¿no? Está claro que lo que es un voluntariado bien hecho no puede relegarse, ¿no? Ni a una semana ni a 15 días. Estamos hablando de proyectos grandes de por lo menos eso, meses y que tengan una, ¿no? Preparación previa e Sí, incluso cuando se vuelva igual, como ese feedback y ese aprendizaje, porque muchas veces, pues como decíais, ¿no? En cada comunidad, en cada país, funciona diferente porque la sí. idiosincrasia, ¿no? Es diferente. Y luego, pues esas iniciativas concretas muy bien explicadas, ¿no? De turismo, que pueden ser eso, pequeñas visitas, pero que la gente no tenga en la cabeza que es un voluntariado ni nada por el estilo y que, pues eso, actuar pues de una forma respetuosa y desde luego, pues Y sin sobre colgarse la todo, medallita, ¿no? Porque no es y más también que te están evitar. abriendo sus Sí. puertas, ¿no? Bueno, pues de alguna manera aproximarte un poquito más y conocer esa realidad. Sí, pero sobre todo hay que intentar que eso también tenga impacto. Es decir, Mm. tampoco, o desde Guanajuato, que no somos muy proclives a favorecer que un grupo de personas vaya allí a ver solo por ver. O sea, es decir, Mm. que es que la persona que está allí no son, perdonar la expresión, es que yo soy a veces como muy gráfica, no son monitos para ir a verlos. O sea, tú cuando estás aquí en España no te vas a ver al grupo de niños con cáncer en el hospital del Niño Jesús, ¿no? No hacemos visitas turísticas porque sería impensable. Entonces, un grupo de mujeres supervivientes de la mutilación genital no es un grupo para ir a ver. La única diferencia es un tema de pobreza o de falta de acceso a los Mm. recursos. Entonces, siempre desde las dos partes hay que buscar un compromiso para favorecer, es decir, buscar que no solo sea el ir a ver, sino que realmente tratemos de lograr que eso
deje un impacto por muy mínimo que sea, que la persona que haya ido sea capaz de contarlo fuera, que Mm, imaginaros que total, alguien se hace socio, que no solo es el ir por ir, porque es que si no claro. sería algo que no, que realmente no tiene sentido. Hay entidades, nosotras por ejemplo colaboramos con algunas, digamos, agencias pequeñitas que lo que hacen es quieren demostrar su compromiso, ¿no? con la sociedad a la que van y lo hacen de una manera que previamente, antes de viajar al país, regalan una maúa. Antes de viajar al Mm, país han recibido y no es algo que hayan comprado, es que la entidad lo regala. Como una muestra de compromiso, estamos trabajando con las mujeres de Tatu, estamos trabajando con las mujeres de Guanajuato en el país al que vamos a ir y esto es un compromiso, sin necesidad a lo mejor de que tú vayas a ver la cara de la mujer. Es así mm, de real. Es verdad que a veces siempre buscamos en el voluntariado viajar al terreno. Ostras, yo conozco a gente que tiene un potencial tan grande en el país donde reside y no tanto en viajar a África por todos los contactos que tiene, por cómo se le dan los números, por ejemplo, algo tan feo que es tan, que lo ponemos como una labor de voluntariado mala, pero es que cada uno tiene una habilidad y dentro de su entorno de influencia puede hacer a lo mejor mucho más que el ir a África. Y que yo con el voluntariado, cuando ya tengo confianza con mis voluntarios y voluntarias, siempre les digo, mirad, yo he sido voluntaria y yo vengo de ahí. Y os lo voy a decir, para mí ser voluntaria en mi época ha sido egoísta, porque yo lo que buscaba era una satisfacción personal. Y ahora lo tengo clarísimo, que lo que yo buscaba era tener una experiencia. Y conozco a muchísima gente que después de su experiencia se acabó. Es decir, tiene su experiencia, la ha vivido y a otra cosa. Eso no es voluntariado real. Y os puedo decir que hablo de grandes porcentajes. Entonces, hay que ir con esa perspectiva de humildad de yo voy a hacer, a ayudar, voy a ayudar, pero con muy mínimo lo que voy a hacer yo. Yo lo que voy es a vivir una experiencia. mm, Y lo puedo hacer con muchas actitudes, muy buenas, regulares o con ninguna actitud, ¿no? Y hay mucha diferencia. Entonces, en todo este arco iris hay un intermedio, pero también hay que ver esa parte negativa. Es cierto, yo también conozco un gran número de personas que han ido y también un gran número de personas que han ido y que vuelven diciendo que les ha cambiado la vida para volver al Totalmente, tiempito a la misma total. vida de antes. Entonces, bueno, cada uno se llevará su aprendizaje y bueno, pero sí que lo importante y por ejemplo, en nuestro caso, que nosotros sí que estamos ahí en el terreno, para mí es nuestra responsabilidad que ya hemos estado ahí, que sabemos cómo va, que sabemos las necesidades reales que hay allí y todo lo que provoca este voluntariado, tanto lo maravilloso como lo Ujú, no tanto. Eh, Creo que es nuestra responsabilidad ese filtro ujú, de decir quién de verdad es necesario y quién no. No voy a dejar que vengan, por ejemplo, al proyecto de billutería Masái. Yo sé que muchas personas quizás esperan llegar y que estén las mujeres Masái saltando con sus collares y con sus telas. Y eso no pasa, o quizás pasó contigo, Mónica, porque ellas estaban felices de recibirlos. Y eso cuando los hacen ellas, porque ellas quieren, para nosotros es maravilloso, ujú. pero yo no le voy a pedir que salte, yo no le voy a Claro. pedir que se ponga su mejor billutería para recibir a nadie, porque ellas están en su día a día. Ni que se Y disfracen. nada de todo ese circo. Y además, eh, yo porque he estado muchas veces ahí, viví ahí, Mónica, no sé si a vos te pasó, Ana, a vos también, te das cuenta cuando es real y cuando no Sí, lo es. claro. Y cuando es real es maravilloso y cuando no lo es, realmente está respondiendo a esas necesidades que creamos nosotros, no ellos. Entonces, por eso Sí. digo que están en nosotras, por ejemplo, en Tatu, que es una organización que sí trabaja con voluntarios, en eh, afinar lo más posible esos procesos, los procesos de selección,
todo el tipo de qué buscamos, para qué buscamos y cuándo encontramos toda la formación previa, ya sea desde que nos encontramos, yo ahora estoy en Mallorca, entonces si ellos están aquí, intento reunirme con ellos y tener una charla, y en esas charlas les cuento todo esto y les soy crudamente sincera para que después el golpe sea un poquito menos fuerte y yo les digo, si ustedes van a salvar el mundo, se van a dar la cabeza contra la pared bien duro. Eh, Nosotros no estamos Mm, buscando eso. Ujú. Entonces, bueno, como que hay muchos pasos en los que nosotras podemos tomar acción y, y dar respuesta a eso, Claro. ¿no? Nosotras también, Dani, nuestro tipo de voluntariado, o sea, al final compartimos lo mismo. La única diferencia es que nosotras lo trabajamos como desde aquí antes de ir al terreno y si no, no van al terreno. Es un poco, pero también por nuestra capacidad. O sea, nosotras somos Claro, desde Guanajuato que somos más pequeñitas, entonces, pues tenemos que hacerlo de una manera, pues con un control mucho más estricto, digamos, porque no te voy a mandar claro. a ti, imagínate que te mando a ti, a Tatu, oye, que Guanajuato, por el compromiso que tenemos, por lo que, oye, que os voy a mandar unas voluntarias, vosotros a lo mejor me decís, oye, sí, oye, no, pero imaginaros de cara a nosotros que también qué responsabilidad, ¿no? Entonces, así lo hacemos con cada contraparte. Lo hacemos de manera coordinada y siempre respondiendo a una necesidad. Entonces, en nuestro caso, es maravilloso porque si damos con vosotros, hacéis un doble filtro. Es decir, el nuestro Sí, y luego el vuestro. es que ahí está la parte de la cooperación, ¿no? Que es colaborar. A mí hasta la palabra ayudar ya me suena Ujú. muy mal, me chirría mucho esa palabra, colaborar, porque en ayudar siempre está como esa parte de alguien que se pone por Por encima del encima de otro, otro. ¿no? Como ese poder sobre, y el colaborar es un trabajo conjunto. Entonces, eso es lo maravilloso de la cooperación, que podemos encontrar este tipo de sinergias, ¿no? Este tipo de colaboraciones que lo que hacen es enriquecer Mm, el trabajo, la claro. experiencia, los resultados. Y es una Mm. maravilla ir observando. O sea, nosotras, por ejemplo, que vemos mucho lo que hace Tatu o pues siempre estamos, oh, mira qué bien, mira lo que han hecho. O, por ejemplo, el otro día, bueno, pues estamos todas conectadas. Teníamos una chica, Pili, que es voluntaria nuestra también, que vive en Tanzania, que estrenaba una película que a nosotros nos ha servido como una herramienta de sensibilización aquí Mm. respecto a la violencia de género también, pero también para trabajar los estereotipos respecto al continente africano, porque hablamos de África como si fuera un país, ¿no? Y como si no hubiera ningún tipo de diversidad, que son 50 y no sé cuántos países, ¿no? Entonces, ese trabajo de traer aquí una película desde hablando de la violencia de género, desde una perspectiva de un director tanzano, ha sido algo que nos ha encantado y ha sido brutal. Entonces, sucedió en Moshi también, que era el estreno de la película. Y fue maravilloso hablar con Tatu, contarles, y es que, o sea, faltó tiempo para que todos acudieran. O sea, y esas sinergias de equipo, de trabajar alineado y de, pues siempre que hay una oportunidad que a lo mejor yo no la puedo cubrir y creo que Tatu puede cubrirla, creo que al final eso es la cooperación. O sea, la cooperación al desarrollo es eh, bueno, pues trabajar con las contrapartes locales y trabajar con la gente local y siempre que se puede aprovechar sinergias. Mm. Aprovechamos para mandar un beso y un abrazo a Pili de Pixon Safari, que al final también es parte importante de este viaje que va a salir próximamente a Tanzania con prismáticos violetas. Sin ella, bueno, pues este viaje pues seguramente no existiría. Para ir terminando, ¿qué os parece si ponemos un poco la mirada en el futuro? ¿Cómo os imagináis este crecimiento de estos proyectos en los próximos años en Tanzania? Bueno, pues desde la perspectiva de Guanajuato, ojalá esta herramienta, ¿no? A través de las flores sirva para que cada vez más esa prevalencia de la mutilación y del matrimonio infantil se vaya reduciendo y llegue un momento en el que no sea necesario
este tipo de proyectos. Sé que estamos hablando de proyectos educativos muy, muy a largo plazo, pero al final estos son herramientas y lo que decía Daniela, ojalá un día no tengamos que estar. Mm. Para nosotras, bueno, la verdad que nos quedan 4 años más en esa comunidad, después ya veremos el futuro de Tatu a dónde nos lleva. Em, yo hace años que lo vengo viendo el resultado y eso es muy enriquecedor. Nos juntamos anualmente con las mujeres solo para decir cómo ha sido este año y qué has podido hacer con todo lo que Masá te ha dado. Y hemos visto muchos resultados de crecimiento de familias, de mejoras de casas, de chicas que van al colegio, de hasta nuevas aperturas de trabajo de mujeres, por ejemplo, en agricultura, que el Masái no es tanto con la agricultura, sino con la ganadería. Entonces, veo que esto sigue creciendo, esto sabíamos que era una semilla que ellas mismas pidieron y plantaron desde el principio y, y que vaya a seguir expandiéndose si ellas lo desean, eh, ¿sí? A otras generaciones o simplemente a esta generación, pero que apoye a las siguientes para que lleguen a donde ellas quieran. Mm. Bueno, pues hasta aquí, compañeras, solo una cosita más y es que veréis en cada viaje hacia lo salvaje, pues nos acompaña un diario, un cuaderno de viaje donde vamos dejando, bueno, pues esas reflexiones, ¿no? Que nos ha dejado la jornada. Así que hoy aquí me gustaría invitaros a hacer lo mismo que para cerrar. Pues dejaréis apuntado, ¿no? Esa reflexión que y así la persona que nos está escuchando al otro lado, bueno, pues de alguna manera pueda seguir alimentando el fuego que hoy nos ha unido aquí. Pues yo Mm. desde mi experiencia siempre digo que pequeños logros de mucha gente llegan muy lejos y no hay ninguna excusa para no hacer algo desde lo cercano. Siempre hay alguna cosa que podemos hacer y en este camino difícil y duro de la igualdad de género se puede hacer desde el comportamiento, desde cómo vives, de cómo te reflejas de cara al resto. Eres un agente activo y muchas veces no hace falta viajar al terreno para contribuir a una sociedad más justa y equitativa. Y si lo haces y si vas, que sea un compromiso y una forma de que cuando llegas, pues hablen bien de ti. Pues yo me quedo con esta reunión maravillosa y con lo que pasa cuando varias mujeres, que no tienen que ser solo mujeres, pero en este caso acá estamos, se juntan y comparten. Invito como a todas las que nos están escuchando a eso, ¿no? A seguir compartiéndose, a seguir enriqueciéndose, que cuando nos juntamos y compartimos pasan cosas maravillosas, surgen preguntas, ideas, ganas de, y que la que duda o el que duda y está escuchando esto se anime y salga y se mueva, que a veces tenemos un montón de excusas para no hacerlo, pero una vez que lo hacemos vemos lo grande que es y lo enriquecedor que es eh, cuando pasan estas cosas. Mm. Pues muchísimas gracias, compañeras. Ha sido un placer teneros hoy aquí en el podcast. Un lujo, la verdad que al final nos quedamos siempre con ganas de más. Muchísimas gracias, Ana. Me encantó conocerte y, bueno, Mónica, siempre me encanta charlar contigo, así que gracias por este espacio. Y muchas gracias a ti también, que nos estás escuchando, por haber llegado hasta el final. Si quieres profundizar más sobre todo lo que hemos hablado en hacialosalvaje.net, en las notas de este podcast encontrarás más información y enlaces de referencia. Además, te recuerdo que, por si no estás dentro, que al unirte a nuestra comunidad de Hermanas de Tierra, podrás conocer a las mujeres iniciativas que hacen que nuestros viajes tengan una mirada diferente, tal y como demuestra, bueno, pues
esta aventura por Tanzania con Prismáticos Violetas, donde estamos súper contentas de trabajar y colaborar con Guanahuaque y Tattoo Project por si te planteas un viaje alternativo por estos lares. Y nada más, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces, y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.